el siguiente tema que vamos a tratar va a ser la hipernatremia, ¿no? Entonces, como ya hemos definido, la concentración de sodio va a ser normal entre 135 a 145. ¿Qué quiere decir? Cualquier valor por encima de 145 ya estamos hablando de una hipernatremia. Entonces, la incidencia de la hipernatremia va a ser mayor en los niños y en pacientes de edad avanzada, ¿no? Va a ser el resultado de una pérdida de agua, lo más frecuente, o un mayor aporte de sodio, que es raro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Muchos pacientes, por ejemplo, hospitalizados, ancianos, en el cual yo no le doy un aporte adecuado de agua, este paciente va a ser hipernatremia, ¿no? Porque el paciente no va a tener la capacidad de compensar. Entonces la ingesta va a estar disminuida, va a estar aumentada la pérdida de agua, entonces como consecuencia vamos a tener hipernatremia. Igual, ¿no? Como ya hemos mencionado, la ingesta de sodio, la retención de sodio son más raras. Entonces, ¿en qué pacientes yo debo tener mucho cuidado con lo que es la ingesta, ¿no? La ingesta de agua? En los pacientes que van a venir con pacientes de repente con trastorno del sensorio, pacientes demenciados, usualmente por eso decimos los pacientes adultos mayores, porque al tener una alteración de su estado mental, no van a permitir que tengan acceso a agua. Hay muchos pacientes que se les deja muchos días con nada por la vía oral, entonces este paciente tiene alto riesgo de ser hipernatremia, ¿no? Sabemos que van a aumentar las pérdidas insensibles en este paciente, van a ser pacientes hipercatabólicos, pacientes que son sometidos a cirugía, pacientes sépticos, pacientes intubados también, ¿no? Que están conectados a ventilación mecánica, van a tener una inadecuada ingesta de agua. Entonces es usual que en estos pacientes se presente la hipernatremia secundaria al aporte bajo de agua. Entonces, dentro de la etiología de la hipernatremia vamos a tener varias causas, como dije, ¿no? La pérdida de agua. Bueno, dentro de las pérdidas insensibles, por ejemplo, como mencionaba al inicio, pacientes con sudoración profusa, ¿no? Pacientes febriles, que hacen temperaturas altas, pacientes, por ejemplo, que tienen alteraciones neurológicas o que hacen constantemente o hacen una curva de temperatura pero constante, ¿no? En el cual va a haber una importante pérdida a nivel por una sudoración profusa. Pacientes gran quemados también, ¿no? En el cual las pérdidas insensibles muchas veces no se calculan adecuadamente, entonces hay que hacerles una reposición hídrica adecuada a este paciente, ¿no? Un paciente gran quemado, un paciente que tenga infección respiratoria. A nivel renal, la principal causa que vamos a tener es la diabetes insípida, ¿no? Ahora, la diabetes insípida vamos a tener, puede ser a nivel central, por alguna patología neurológica, o a nivel nefrogénica también, ¿no? Y la diuresis osmótica, como hemos mencionado, por pacientes que tienen una hiperglicemia, pacientes que cursan con una uremia, o que a estos pacientes se les administra manitol. Estos pacientes también van a hacer grandes volúmenes de diuresis, ¿no? Entonces el paciente lo que va a hacer hipernatremia por pérdida de agua por la orina. Entonces es por eso importante, por ejemplo, pacientes que estén usando manitol, hacerles un control diario de electrolitos, ¿no? Cuando un sodio está por encima de 160 y estamos usando manitol, se debe de retirar el manitol. Bueno, y otra situación. Las pérdidas gastrointestinales también, ¿no? Diarreas osmóticas. Por ejemplo, pacientes que hayan usado lactulosa, pacientes con síndrome de mala absorción o gastroenterocolitis infecciosa, que tengan grandes pérdidas, también pueden hacernos hipernatremia, ¿no? Bueno, como mencionaba, pacientes que por algún tipo de alteración tengan una baja ingesta de agua, ¿no? Hipodipsia primaria, reset osmostat por expansión de volumen por hipermineralocorticismo, hipernatremia esencial también, ¿no? Cuando va a haber pérdida de las funciones de los osmorreceptores. Ahora, pacientes en los cuales va a haber un incremento de agua a nivel celular, ¿no? Pacientes que han convulsionado, pacientes con un ejercicio intenso, pacientes que cursen con rhabdomiólisis también, ¿no? Es importante recordar que en estos pacientes es frecuente que se presente la hipernatremia. Y la sobrecarga de sodio, bueno, eso como dijimos es un poco más raro, y sería en los pacientes que estamos utilizando soluciones hipertónicas, ¿no?
o pacientes en los que estemos utilizando soluciones de bicarbonato, ¿no? Infusiones de bicarbonato también debemos tener presente que podemos llevar al paciente a un estado de hipernatremia, ¿no? Ingesta de agua de mar, ingesta de sodio, que ya son más raras. Entonces, básicamente el cuadro clínico tanto de la hipernatremia como la hiponatremia van a ser similares porque ambos nos van a causar trastorno del sensorio, ¿no? Disminución de la conciencia, irritabilidad, los dos causan convulsiones, pueden haber déficit focal, un déficit focal neurológico, espasticidad muscular, signos de depresión de volumen, el paciente puede estar con fiebre, náuseas, vómitos, una mala respiración y el paciente va a quejar sed, ¿no es cierto? O sea, va a haber una deshidratación celular. Entonces, debemos recordar que de acuerdo al valor del sodio que tengamos, van a presentarse también los síntomas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, en este cuadro mencionamos respecto a la osmolaridad que le calculamos al paciente, ¿no? Un paciente que esté con una osmolaridad por encima de 430 milimoles por kilo, es un paciente muy propenso a que ya va a hacer convulsiones y ese paciente puede fallecer por la hipernatremia. Entonces, ahí rápidamente debemos hacer la corrección en las primeras horas, de tal manera evitar el empeoramiento del paciente, ¿no? Entonces, pero si un paciente ya lo vemos inquieto, irritable, el paciente luego va a tener temblores, puede tornarse atáxico, va a tener hiperreflexia, contracciones musculares, espasticidad, debemos de asumir que este cuadro es un cuadro agudo y un cuadro que ya está generando síntomas, por lo cual se tiene que tratar. Bueno, entonces, la hipernatremia, como ya hemos definido, va a ser el sodio que esté por encima de 145. Entonces, tenemos que ver cuál va a ser el volumen extracelular que tiene este paciente, o sea, cuál va a ser el estado de volemia de este paciente, ¿no? El paciente puede estar hipovolémico, normovolémico o hipervolémico, ¿no? Como hemos mencionado anteriormente también en la hiponatremia, ¿no? Entonces, debemos de ver cuál va a ser si el paciente está hipovolémico, tenemos que ver, van a haber dos tipos de pérdidas, ¿no? Pacientes que tengan pérdidas renales y pacientes que tengan pérdidas extrarrenales, ¿no? Pero en este caso, lo que vamos a tener es que el déficit que va a tener el paciente va a ser de agua, ¿no es cierto? Entonces, pacientes con diuresis osmótica, diuréticos, fracaso renal, la dieta hiperproteica puede generar que el paciente tenga hipernatremia, ¿no? Un sodio urinario por encima de 20. Pacientes con pérdidas extrarrenales, vómitos, diarreas, fístula, ¿no? Un sodio urinario menor de 20. Pacientes normovolémicos, ¿no? Estos son los pacientes que mencionábamos, en el cual tienen un sodio corporal total normal, pero tienen un déficit de agua por las grandes pérdidas a nivel urinarias que van a tener, por ejemplo, ¿no? Pacientes con diabetes insípida que hacen unas diuresis muy altas, ¿no? Pueden hacer volúmenes hasta más de 300 cc por hora, ¿no? Entonces van a tener grandes pérdidas. Pacientes con hipodicia, falta de acceso al agua. Y pacientes hipervolémicos en el cual realmente lo que va a existir que sí hay un exceso de sodio corporal total, ¿no? Entonces, síndrome de Cushing, pacientes en los cuales hay infusiones de soluciones con bicarbonato, líquidos hipertónicos, la nutrición parenteral también, que es importante en los pacientes que están recibiendo este tipo de soporte, ¿no? Estar al pendiente de si están cursando o no con hipernatremia, y la diálisis hipertónica, ¿no? En este caso el sodio urinario va a estar por encima de 20. Entonces, la diabetes insípida va a ser una patología en la cual va a estar disminuida la producción, ¿no? de hormona antidiurética, ¿no? por la hipófisis, y esto va a generar de que el paciente haga pérdidas importantes de agua a nivel urinario, ¿no? Entonces, como hemos dicho, está caracterizada por la producción de grandes volúmenes de orina. Bueno, el paciente, clínicamente, ¿cómo podemos identificar que un paciente está cursando con una diabetes insípida? El paciente va a tener poliuria. La poliuria se define, ¿no? como una diuresis por encima de 6 centímetros cúbicos por kilo por hora en 24 horas, una sed excesiva, el paciente va a tornarse sediento, ¿no? por las pérdidas que está teniendo, el paciente va a tener enuresis, nicturia, el paciente puede estar con somnolencia,
Bueno, la producción de orina, bueno, acá, pues más de 50 mililitros por kilo por día. En realidad hay varios valores de corte, pero más o menos para yo poder diagnosticar que un paciente precozmente esté cursando con una diabetes insípida, por ejemplo, tenemos 1, que esté haciendo hipernatremia, 2, que tenga una diuresis, por ejemplo, más de 300 cc por hora por 2 horas continuas, y que tenga, digamos, de manera clínica una orina clara, ¿no? La orina prácticamente como si fuera agua. Entonces va a tener una densidad urinaria baja, ¿no? por debajo de 1010. Entonces, en este caso, mi tratamiento va a tener que ser reposición de la hormona antidiurética. No voy a utilizar desmopresina en esos pacientes. Para los pacientes, al igual que hablábamos en la hiponatremia, es importante la corrección, ¿no? Porque si nosotros causamos un descenso brusco de lo que es el sodio, vamos a tener un descenso brusco también de lo que es la osmolaridad. Entonces, esto puede generar que el paciente haga edema cerebral, ¿no? También es una complicación de la corrección brusca del sodio. Entonces, en una hipernatremia aguda, sintomática, como hemos visto que puede acusar con síntomas neurológicos, convulsiones, el valor del sodio se debe de bajar a un ritmo de 1 miliequivalente por litro por hora en las primeras horas, igual que en la hiponatremia no traspasar de repente los 10 miliequivalentes en 24 horas. Y si es algo crónico, podemos ser un poco más, tratar de ser un poco más conservadores en este aspecto, y simplemente la corrección se puede hacer hasta de 0.5 miliequivalentes por litro por hora. Entonces, cuando yo quiero corregir a un paciente que tenga hipernatremia, tengo que sacar una fórmula, la cual es la corrección del déficit de agua, ¿no? Entonces, la fórmula del déficit de agua va a venir dada por cuánto tiene que recibir el paciente, por agua corporal total, por el sodio actual, entre el sodio deseado menos 1, ¿no? Entonces, el sodio deseado en promedio va a ser entre 140 y 145, que son los valores normales. Entonces, si hacemos un ejercicio, por ejemplo, paciente mujer de 72 años que pesa 50 kilos y que viene con un sodio de 170, ¿no? Asumiendo que va a ser una hipernatremia aguda. Entonces, si yo voy a sacarle el déficit de agua, sacaría 0.5 por 50, que vendría a ser el agua corporal total, que vendría a ser 25, por 170, que es el sodio real del paciente, entre 140 el sodio deseado menos 1. Entonces, el déficit de agua en este paciente me saldría 5.3, pero no quiere decir que yo le voy a pasar los 5.3 al paciente. Justamente estamos hablando de que la corrección debe ser progresiva. Entonces, máximo le voy a pasar el 50% las primeras 24 horas de esta solución, ¿no? Para que más o menos haya un descenso de 10 miliequivalentes en 24 horas. Ahora, en realidad, estas fórmulas, si bien nos aproximan a las correcciones, no son exactas. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es monitorizar al paciente. ¿Qué quiere decir? Podemos hacerle control de electrolitos cada 12, cada 6 horas para valorar cómo está el sodio, ¿no? En realidad va a ser muy importante que se monitorice a estos pacientes. Usualmente cualquier paciente con un trastorno hidroelectrolítico, hiponatremia, hipernatremia severa, tiene que estar en una unidad crítica.